Hola, era 1811 y un grupo de maestros tejedores, maestros del telar, empezaron a destruir las nuevas máquinas automáticas, los telares automáticos, por miedo a que los sustituyera, o si no los sustituía a ellos, hacía que ellos fueran prescindibles, porque esas máquinas podían ser manejadas por obreros mucho menos cualificados y por lo tanto los tradicionales artesanos del telar iban a quedar sin empleo. Eran los luditas. En 1818, Mary Wollstonecraft publicó por primera vez Frankenstein o el moderno Prometeo, una narración donde un científico crea un ser vivo a partir de materia muerta y ese ser vivo finalmente se vuelve contra él y acaba destruyéndolo. 102 años después, en 1920, el checo Karel Čapek escribe la obra de teatro RUR, R-U-R, Rossum's Universal Robots, los robots universales de Rossum, con lo que introduce por primera vez en el lenguaje del mundo la palabra robot, que proviene del checo robota, trabajador. En esta obra, sorprendentemente, un científico crea un grupo de seres vivos a partir de materia inorgánica, no son mecánicos, sino son orgánicos, pero a partir de materia muerta, y estos finalmente se rebelan contra sus amos y los sustituyen en todo el mundo, los robots universales de Rossum. 1927, Fritz Lang, el brillante director alemán, filma Metrópolis, uno de los clásicos del cine mudo, basado en un guión de su mujer Thea von Harbour, que después se volvería una nazi de mucho cuidado. En esta gran película, una lideresa de los trabajadores que busca mejores condiciones para la relación entre los trabajadores y sus amos, concretamente John Fredersen, que es el dueño, el amo de la ciudad, es sustituida por un robot malvado llamado María también, que es creado por el científico malévolo Rotwang. María, en vez de tratar de encontrar la concordia entre los trabajadores y sus amos, lo que trata es de hacer que estos se rebelen, lo cual finalmente es, afortunadamente, en términos de la película, detenido y se establece la unión entre la cabeza y el corazón, que es la premisa fundamental de la película. El miedo a ser sustituidos por máquinas es un miedo relativamente reciente, hijo de la revolución industrial, pero que está presente en nuestra sociedad de manera continuada. La ciencia ficción ha aprovechado muchísimo la idea de la rebelión de las máquinas, tanto para cuestiones humorísticas como para propuestas más o menos serias que pretenden explorar lo que es la conciencia, lo que es la ambición, lo que es el odio, lo que es la lucha de clases en muchos casos, o la lucha entre distintos grupos étnicos o entre distintas naciones, etc. Pero siempre ha resultado que el temor a la automatización estaba infundado, por lo menos parcialmente infundado, es decir, la automatización ha sustituido a algunas personas en algunos trabajos, pero al mismo tiempo ha creado una enorme cantidad de nuevos trabajos. Un ejemplo muy sencillo es el número de empleados en los Estados Unidos, que es el país más desarrollado tecnológicamente, sobre todo en cuanto a su producción industrial. Estados Unidos en 1950 había 59 millones de seres humanos empleados. En 2018 son 156 millones, casi el triple de seres humanos, cuando uno supondría que con los niveles de automatización desarrollados desde 1950, lo que habría ocurrido es que los Estados Unidos tendrían cada vez menos trabajadores. No está pasando así. Y hay que preguntarnos ¿por qué? El temor actual es a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la preocupación de muchísimas personas o la forma en que muchísimas personas están expresando su miedo a la tecnología, su ludismo, su tecnofobia, su cienciofobia y la idea de que todo avance tecnológico finalmente va a redundar en beneficio de unos pocos y va a dañar a la gran mayoría de los seres humanos. Cosa que quizás podría ser una preocupación razonable, quizás es una preocupación razonable, pero que también tenemos que admitir que no la sustentan los datos históricos. Curiosamente, no parece horrorizarnos que un automóvil pueda correr a una velocidad que es absolutamente inalcanzable para nosotros, que sea muy superior a nosotros en velocidad, que un avión pueda volar cuando no podemos hacerlo nosotros, que una grúa hidráulica pueda levantar pesos que nosotros no nos imaginaríamos siquiera mover mínimamente.
Tenemos microscopios y telescopios que pueden ver lo que nuestros ojos no ven ni van a ver nunca. Detectores químicos que nos permiten conocer la composición de cualquier cosa, de nuestra sangre, del aire o de cualquier mezcla o sustancia que tengamos. Todos ellos son máquinas y procedimientos infinitamente superiores a nosotros. No solo eso, muchas de esas máquinas son mejores que nosotros haciendo cosas especialmente importantes. Por ejemplo, el control de los frenos de un automóvil que hoy llevan a cabo los sistemas ABS, los sistemas antibloqueo automáticos o el manejo de amortiguadores dinámicos que impiden que nuestra torpeza al volante provoque una volcadura. Tenemos airbags, tenemos cinturones de seguridad, tenemos muchas cosas que evitan que nuestra torpeza nos mate. Los pilotos automáticos en los aviones han impedido muchísimos errores humanos que frecuentemente con mucha frecuencia son los responsables de los accidentes aéreos que han ido disminuyendo enormemente a lo largo del tiempo. Mientras aumenta la cantidad de personas que vuelan, el número, la proporción de accidentes disminuye enormemente porque tenemos mejores sistemas de seguridad, generalmente automatizados. Yo recuerdo mucho cuando un amigo mío, que era ingeniero aeronáutico, fue a ver un Airbus allá por 1980 y tantos, tampoco es muy reciente, y llegó a mi casa y me decía: hermano, es que el avión está vivo, tú te levantas y vas al baño y el avión detecta que te has movido y corrige el equilibrio de la aeronave para que no se altere por el hecho de que tú te levantas de tu asiento y vas al baño. Y esto era, hace unos 30, 40 años. Pero si tenemos que admitir que un martillo clava clavos mucho mejor de lo que podemos hacer nosotros con la mano, nos queda el consuelo de que tenemos una superioridad intelectual que de alguna manera nos distingue y distingue a la humanidad. Porque además todos tendemos a actuar como si hubiéramos inventado el electromagnetismo, la rueda y el petróleo, olvidando que eso lo han hecho unas pocas personas. Pero ya tenemos máquinas que nos superan en labores intelectuales. Tenemos máquinas que realizan hazañas que pocos seres humanos puedan alcanzar, chips de memoria que pueden contener con enorme precisión una gran cantidad de datos que desafiarían la memoria de prácticamente cualquier ser humano, máquinas capaces de hacer cálculos a una velocidad que ningún ser humano podría hacer. Tenemos máquinas que son superiores a nosotros también en ciertas labores intelectuales. Y estas máquinas ya se encargan de muchas labores, están a todo nuestro alrededor, y ello no quiere decir que nos hayan vuelto prescindibles a los seres humanos. Porque resulta que cuando usted inventa nuevas máquinas necesita gente que las cree, que las controle, que las repare, que las mejore, que las accione. Es decir, más que sustituir a unos seres humanos, las máquinas han sustituido ciertas tareas cambiándolas por otras y abriendo nuevas tareas para que realicen los seres humanos. Ya no tenemos que picar carbón a mano con riesgo de la vida de los mineros, tenemos máquinas que lo hagan, y ahora los mineros realizan tareas distintas de las que realizaban en el pasado. Pero insisto, el hecho mismo de que pese a la automatización que ya se ha experimentado en el mundo, siga habiendo empleo para la gente con la salvedad de espacios de desempleo contra los que estamos luchando, especialmente en países como España, donde históricamente hay un desempleo absolutamente inexplicable. La realidad nos dice que no ha pasado aquello que tememos. El miedo generalizado es que cuando las máquinas alcancen un manejo suficientemente amplio de datos y tengan una enorme cantidad de algoritmos para manejar esos datos, mágicamente se volverán inteligentes y además se volverán conscientes. Un algoritmo es solamente una receta para resolver un problema. Los pasos que tiene que seguir un programa informático para manejar los datos y tener un resultado determinado. Si los pasos son correctos, el resultado es válido. Si creamos pasos incorrectos, el resultado es basura. Esto es algo que es uno de los principios de la informática, de las primeras leyes, de algún modo, que se establecieron en la informática y que en inglés es GIGO, G-I-G-O, Garbage In, Garbage Out. Metes basura y lo que vas a obtener es basura. Si no tienes un buen programa, no importa qué tan grande o caro sea el programa,
lo que introduzcas dará como resultado basura. Necesitas buenos programas para que hagan bien las cosas. Pero la idea de que muchos datos equivalen a inteligencia es un problema que tenemos todos nosotros. Yo recuerdo que había un programa de televisión que se llamaba ¿Eres más listo que un niño de primaria? ¿O eres más inteligente que un niño de primaria? Era un concurso de conocimientos, era un concurso de datos históricos, de multiplicaciones, de divisiones, de datos geográficos, etcétera. Y decía esto, es que los niños no es que sean más listos, probablemente lo son, pero no se mide así. No es que sean más listos, es que tienen más datos. Juntar, acumular, disponer de muchos datos y poderlos presentar no significa, no es equivalente a inteligencia. Y muchas veces cometemos ese error. Creemos que los científicos son especialmente inteligentes porque manejan una gran cantidad de datos. Creemos que las personas que saben muchos datos son automáticamente inteligentes y luego resulta que en la realidad no lo son. La inteligencia no es la cantidad de datos que puedes manejar, sino la forma en que puedes manejar los datos. Pero esta confusión la hemos tenido muchas veces, ¿no? Cuando alguien se vuelve inteligente, aprende que energía igual a velocidad por la luz a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Pues no tiene nada que ver con la inteligencia. Lo inteligente es cómo llegó Einstein allí. Pero el hecho de saber la fórmula no es inteligencia, es simple y sencillamente memoria. Tenemos esa confusión y se la trasladamos a nuestras máquinas. Cuando aquí hablamos de inteligencia y de medir la inteligencia, señalamos lo difícil que es definir inteligencia y cómo ha sido problemático para los psicólogos y para los filósofos y para todo el que se haya metido en el asunto tratar de definir inteligencia de una manera clara. Pero cualquier intento por definir inteligencia implica la capacidad de desarrollar soluciones creativas, originales, que se puedan valorar desde múltiples puntos de vista, que tengan la capacidad de ser, sobre todo, inesperadas. El ejemplo que yo uso clásicamente es el de las ardillas que logran resolver acertijos enormes para llegar a la comida. Ardillas que parecen tener un pensamiento creativo para derrotar los obstáculos que les ponen quienes no quieren que lleguen a la comida, sobre todo quienes no quieren que lleguen a comederos de pájaros. Los cuervos son otros animales que exhiben una enorme capacidad de resolver problemas con una visión creativa, y lo mismo hacen los pulpos. Esto quiere decir que no es necesario ni siquiera un cerebro tan grande como el nuestro para tener una dosis de inteligencia como la podríamos definir vagamente. Sigo insistiendo que es muy difícil definir. Pero el otro problema es que luego a la inteligencia artificial, que no es inteligencia porque no tiene esta capacidad de creatividad, de originalidad, de sorpresa que tiene la inteligencia que nosotros llamamos inteligencia en la vida real y que no solo se refiere a los procesos intelectuales, lo he dicho muchas veces, la capacidad de un gran futbolista como Messi de mirar el campo y saber exactamente dónde tiene que poner el balón para que su compañero remate o para irse entre cinco contrarios, es inteligencia, es algo que no puede hacer con facilidad una máquina. Pero a la inteligencia artificial la tememos por inteligente, siendo que todavía no es, ni hay esperanzas de que sea inteligente como es inteligente un niño de 8 años, o como es inteligente una ardilla, un cuervo o un pulpo. Le tememos a que asuma conciencia. El tema clave es la conciencia. Si definir la inteligencia es tremendamente problemático, definir la conciencia de un modo aceptable, consensuado, es tremendamente difícil. Pero algo que sabemos es que aquello que llamamos conciencia, y acepten usted que más o menos hablamos de lo mismo, hablamos de la capacidad de conceptualizar un yo subjetivo dentro de nuestro cerebro, no sabemos cómo se desarrolló, sabemos porque conocemos algo de evolución que influyeron una gran cantidad de factores en la aparición de lo que nosotros llamamos conciencia o conciencia humana. Factores medioambientales, factores de evolución, factores absolutamente aleatorios, fenómenos químicos, fisiológicos, quizás la alimentación de nuestros ancestros. Es decir, no sabemos cómo se produjo el fenómeno de la conciencia. La conciencia implica
la capacidad de tener voluntad, es decir, querer hacer ciertas cosas, tener anhelos, tener esperanzas, tener deseos, tener ambiciones. La conciencia implica la supervivencia de uno mismo como un elemento fundamental para poder seguir adelante. Y en el caso del ser humano está la conciencia de la muerte como un gran determinante de todo lo que hace en su vida, el deseo de trascendencia, la idea de las religiones que le pueden a uno ahorrar el morirse y tener una vida posterior, está condicionado por nuestra capacidad de comprender que tenemos al frente la muerte. No tenemos idea de cómo surge la conciencia, pero la gente tiende a creer que si hay muchas conexiones neuronales, si hay una suficiente complejidad en los programas o los aparatos o los robots o los ordenadores que podamos construir, si la inteligencia artificial es lo suficientemente complicada, la conciencia va a aparecer mágicamente. Pero mágicamente, o sea, va a aparecer. ¿Por qué lo pueden predecir? No lo pueden predecir, no lo saben, pero lo implican en todas sus afirmaciones. Todas sus afirmaciones cuando nos dicen que cuando las máquinas sean inteligentes, se van a comportar como niños malcriados, esencialmente van a querer todos los dulces para ellas. Van a desear destruirnos, van a desear vivir, van a desear prolongar su existencia, van a desear cosas, y no van a desear las cosas que la gente buena, noble, amable, moral y decente de este mundo quiere. No, van a creer lo que quieren los tiranos, los sátrapas, los imbéciles, los sociópatas, los psicópatas, los asesinos, los generalotes, los militaristas y las personas que no tienen ningún aprecio por la vida de los seres humanos a su alrededor. ¿Cómo saben que si las máquinas cobran conciencia querrán destruirnos? Es una visión de rey malcriado, de pequeño Estado-nación bíblico, que además no es totalmente generalizado. Es usar como ejemplo a los peores seres humanos en que podemos pensar y luego decidir que esa será la norma para las máquinas en el futuro. No hay nada que indique que el solo hecho de cobrar conciencia lo convierta a uno en un genocida, en un bárbaro. Es una visión misantrópica propia de quienes se horrorizan con todo tipo de avance y de toda tecnología y quienes de todo lo que se puede esperar, esperan siempre lo peor y especialmente al ser humano lo miran con particular asco y preocupación. Su visión del ser humano está tan terriblemente contaminada, está tanto más cerca de un asesino en serie que de Nelson Mandela, que esperan que las máquinas se comporten como un asesino en serie y no como Nelson Mandela. Y no tienen ni una sola razón para pensarlo así. Hay un problema que se ha detectado recientemente con la inteligencia artificial y que mucha gente lo usa como argumento, y es que se han detectado algunos sesgos que han demostrado los algoritmos estos en los que no se puede entrar, los algoritmos de caja negra, donde de pronto al empezar a aprender lo que se llama el aprendizaje de máquina, empiezan a reproducir unos sesgos terribles. Por ejemplo, en una selección de personal se descubre que al cabo de cierto tiempo el algoritmo, el malvado algoritmo, empieza a seleccionar más hombres que mujeres, o más blancos que negros, o más jóvenes que viejos. Y entonces dice uno, el algoritmo es igual a los seres humanos. Sí lo es por una razón, porque está reproduciendo los sesgos de quienes lo programaron, los sesgos de quienes le están alimentando la información. Go. Garbage in, garbage out. Si entra basura, sale basura. Si el programa está diseñado de tal manera que los sesgos de quienes le alimentan la información lo puedan afectar para que reproduzca los sesgos, el problema no está en el programa, el problema no es la máquina, el problema no es la inteligencia artificial, el problema no es el algoritmo, el problema es la estupidez natural de la que el ser humano dispone en cantidades verdaderamente navegables y que poco a poco va tratando de expulsar de los espacios en los que pretende la construcción del futuro. Cuando gente además relevante como Stephen Hawking habla de inteligencia artificial, hablaba en los últimos años de su vida temiendo que nos suplanten las máquinas, la gente le da cierta importancia por un argumento de autoridad, es decir, si
Hawking sabía mucho de agujeros negros y de cosmología, seguramente sabía cómo se iba a comportar la inteligencia artificial. Pues no. Esto es exactamente lo mismo que comprar una maquinilla de afeitar porque la ofrece un señor que es delantero de un equipo de fútbol. Claro, si el delantero usa esa maquinilla, seguramente como mete buenos goles, debe saber muy bien cuáles son las mejores maquinillas de afeitar del universo. Por favor, démonos cuenta que estamos cayendo en los sesgos y las falacias de razonamiento que siempre nos han condenado a tener problemas. La inteligencia artificial no es inteligente y no hay esperanzas de que lo sea en un futuro cercano. Yo recuerdo hace 30 o 40 años cuando Marvin Minsky nos contaba que la inteligencia artificial estaba a las puertas de nuestro futuro y que las máquinas iban a pensar por nosotros. Y no. Y no veo, ni nadie que tenga un poco de información puede ver que la inteligencia, lo que llamamos equivocadamente inteligencia artificial hoy, esté más cerca de las capacidades de resolución de problemas, el deseo de vivir, la pasión por comer algo sabroso y el interés que tiene una ardilla al resolver un problema. La inteligencia artificial no es inteligente, es tan estúpida como nosotros. Es una máquina más compleja, es una máquina más difícil de entender, es una máquina con más elementos, es una máquina con una visión distinta, pero es una máquina que solo puede hacer lo que los seres humanos le digamos que haga y solo puede ser como la construyamos, como la diseñemos, como la programemos y como la operemos los seres humanos. No tiene capacidad de ser otra cosa y mucho menos tiene capacidad de alcanzar la conciencia. Este ha sido el problema clásico de la ciencia ficción. Cuando la ciencia ficción ha hecho la rebelión de las máquinas, siempre tiene ese problema. El momento del surgimiento de la conciencia ha sido un problema para todos los escritores de ciencia ficción que en un momento dado quieren que su máquina adquiera conciencia. Lo puede uno ver en La luna es una cruel amante de Robert Heinlein, lo puede uno ver en No tengo boca y debo gritar, en muchísimos relatos y en muchísimas novelas sobre la rebelión de las máquinas. La idea es que la máquina se fue haciendo muy compleja y ¡pum!, surgió la inteligencia. El problema es que la complejidad no da inteligencia. El sencillo cerebro de una ardilla es más inteligente que el complejo y mucho más grande cerebro de una vaca. No depende de la complejidad, no sabemos de qué depende la inteligencia y no sabemos de qué depende la conciencia. Y precisamente porque no lo sabemos, tenemos que utilizar la biología y la evolución como elementos para comprender qué puede y qué no puede hacer una máquina. Y recordar siempre que una máquina, cuando adquiere conciencia y quiere apoderarse del mundo, siempre la puedes desenchufar. Preocuparnos tanto como para controlar, para cerrar el camino de los avances que nos puede dar en seguridad, en capacidad de manejo de la realidad, en alimentación, en mejora de la protección del medio ambiente, en mayor felicidad, menos trabajo y más recursos para todos los seres humanos, el producto de nuestra capacidad de comprender el manejo de datos y programarlo de manera que nos dé resultados valiosos, es una irresponsabilidad enorme. A ver si dejamos de temerle ciegamente a la inteligencia artificial y empezamos a preguntarnos cosas más razonables al respecto y ver a aquellos luditas, aquellos temerosos, aquellos tecnófobos, como lo que son. Gente que está aprovechando los avances del pasado para tratar de evitar los avances del futuro, porque de alguna manera creen que lo del pasado nos hizo avanzar mucho. Ya vivimos 80 años en vez de 40 y ya tenemos una calidad de vida mucho mejor y ya podemos comunicarnos por internet y ya podemos volar y ahora el turismo es un problema porque cualquier pelagatos es turista y antes solo los ricos eran turistas. Y todo lo anterior fue maravilloso y todo lo anterior fueron avances que han mejorado la vida de la gran mayoría de los seres humanos, pero los avances que hoy se están diseñando para el futuro, esos nos van a traer la ruina, la destrucción y la tristeza, solo porque lo dicen algunos que además es claro que no tienen muy claro de qué están hablando. ¿No cree usted?